El problema que casi nadie identifica en empresas B2B. Si tu empresa de servicios depende de ti para generar oportunidades, el pipeline no es realmente un sistema. Porque en el momento en que dejas de empujar, las oportunidades se frenan o se truncan. Y eso no es un problema ni del área de marketing ni del área de ventas, es un problema del sistema comercial. Porque cuando el flujo de oportunidades, como puedes ver aquí, depende de referidos, networking o del esfuerzo constante del founder, es literalmente improvisar como se pueda. Y a veces puede funcionar, pero la gran mayoría les deja de funcionar. Entonces, lo que estás viendo aquí es exactamente cómo empresas de servicios están pasando de un pipeline impredecible a un sistema donde las oportunidades se generan de forma constante con prospectos que ya llegan preparados para tomar una decisión y todo esto sin depender de referidos, networking constante o presión comercial. Ahora, para que veas que esto no es solo teoría, te voy a dar un ejemplo real. Uno de nuestros clientes, Álvaro, llegó después de haber invertido más de $7,000 en programas y mentorías, intentando resolver un problema que muchas empresas de servicios tienen: la falta de predictibilidad comercial. Podía tener muchísimas reuniones, pero muy pocas conversaciones que realmente eran calificadas. Personas que realmente podían pagar por sus servicios. Mucho esfuerzo, pero no había ningún sistema claro detrás. Entonces, ¿qué cambió con el pipeline dejado de depender de su esfuerzo? Cuando instalamos el sistema, el negocio empezó a cambiar. Solo en 2025 generó más de 1,200 conversaciones comerciales, agendó más de 370 llamadas y cerró 30 clientes, generando más de $30,000 en ventas iniciales. Pero lo más interesante no solo fue la facturación. En menos de 3 meses duplicó el precio de su servicio, pasando de $500 a $1,000 y empezó a cerrar clientes directamente en la misma llamada. Cuando un negocio empieza a cerrar clientes así, ocurre algo importante. El pipeline deja de depender del esfuerzo constante y empieza a funcionar como un sistema comercial real, tangible. Y Álvaro no fue el único. Por ejemplo, Percy venía del mundo corporativo con más de 20 años liderando equipos, pero tenía el mismo problema: no tenía predictibilidad comercial. Después de instalar el sistema, empezó a generar conversiones calificadas con personas que nunca habían oído hablar de él, o sea, tráfico frío. De hecho, más del 40% de los prospectos que llegaban desde tráfico frío estaban realmente calificados, con capacidad económica, urgencia y el problema claro. Y eso le permitió cerrar más de $4,000 en ventas iniciales, muchos de ellas pagadas por adelantado. Y cuando eso ocurre, el negocio deja de depender del azar, del esfuerzo del founder, empieza a operar con un sistema comercial no solamente que es tangible, sino que es controlable. ¿A quién realmente le sirve este enfoque que te estoy hablando? Esto no es para cualquier empresa, solo tiene sentido para empresas de servicios, B2B, consultoras, agencias, firmas profesionales que ya tienen experiencia en su industria, que ya venden, ya tienen clientes y ya entregan resultados, pero no tienen un sistema predecible de generación de oportunidades. Si estás empezando desde cero, si vendes productos masivos o si buscas tácticas rápidas de marketing, te voy diciendo, esto no te va a servir, porque lo que vas a ver aquí es estructura comercial. Ahora, algo interesante ocurre cuando analizamos este problema en empresas de servicios. La mayoría se queda en el marketing. La gran mayoría piensan que necesitan más leads, más reuniones, más tráfico, un closer, un setter, pero cuando miramos lo que realmente ocurre dentro del negocio, vemos un- algo totalmente diferente. Vemos empresas con un buen servicio, buena reputación e incluso clientes que recomiendan y están muy satisfechos con ese servicio. Pero el problema es que el pipeline completamente irregular. Meses donde aparecen muchísimas oportunidades y la empresa está contenta y otros donde simplemente no pasa nada. Hay meses y meses donde no vienen oportunidades. Entonces, cuando eso ocurre, el fundador vuelve a hacer lo de siempre para levantar a la empresa: más networking, más prospección, empujar más las ventas, intentar presionar más. Pero eso no es el problema real, ese es el síntoma. Y aquí es donde prácticamente todo se rompe. Porque el problema es que, como no existe un sistema comercial, no hay forma de conectar estas tres cosas clave que debe tener un sistema comercial, que es
la oferta correcta, la generación de oportunidades y el proceso claro de decisión comercial. Sin esta estructura, el pipeline siempre será impredecible. Y eso es exactamente lo que veíamos una y otra vez en empresas de servicios antes de instalar un sistema. Ahora, antes de explicarte cómo se estructura ese sistema, quiero aclarar algo importante porque aquí es donde muchas empresas se pueden equivocar. Cuando piensan en arreglar su parte comercial, creen que tienen que empezar construyendo algo complejo desde cero. Pero en la mayoría de los casos, eso no es lo primero que hacemos. De hecho, lo primero no es construir un sistema, es activar lo que ya tienes. Porque la mayoría de empresas de servicios, o sea, lo que hacen es, tienen contactos, tienen clientes pasados, tienen personas que han mostrado interés, hasta inclusive conversaciones o llamadas que nunca se han cerrado. Y cuando definimos bien la oferta, lo primero que hacemos es validar y generar resultados con el entorno y con las herramientas que ellos ya tienen. Entonces, es decir, antes de escalar, primero generamos tracción antes del tráfico frío. Activamos lo que ya existe y una vez que eso empieza a moverse, ahí sí tiene sentido construir un sistema completo para que el negocio no vuelva a depender de la suerte, del azar, de los referidos. Una vez que entendimos que el problema no es la falta de marketing, sino la ausencia de un sistema comercial claro detrás, la pregunta es, ¿cómo se estructura este mismo sistema comercial? Cuando empezamos a analizar los negocios que sí tenían predictibilidad comercial, descubrimos algo interesante. Todos compartían tres elementos claves que te lo voy a compartir ahora. Tres piezas que cuando funcionan juntas permiten que el negocio deje de perseguir clientes y empiece a operar con un pipeline mucho más claro y estable. Estas tres piezas son los que hoy llamamos el sistema de selección de clientes. Y se basa en tres cosas: diferenciación, preparación del prospecto y decisión comercial. Estas tres generan el pipeline predecible. Esto que estás viendo, literalmente, la estructuramos con tres componentes. Estos son los nombres que le hemos puesto para que se pueda entender mejor. Fundamentos de diferenciación, sistema de decisión precall y dominio comercial. Cuando estos tres componentes están alineados, ocurre algo totalmente diferente. Los prospectos llegan con mayor contexto, entienden la situación, entienden lo que tú ofreces. Las conversaciones se vuelven mucho más claras y más directas al grano. Y el proceso comercial deja de ser presión constante porque la persona entre. Ahora, te voy a enseñar cómo funciona cada uno. Primero, la diferenciación, que es dejar de ser una opción más. El primer componente que ya te he dicho que se llama fundamentos de diferenciación resuelve uno de los problemas más comunes en empresas de servicios. Muchas empresas creen que su problema está en el marketing, como te he comentado varias veces, pero el tema real es que el mercado al que se dirigen no percibe claramente por qué debería elegirlos. Por eso esas personas buscan más opciones. Y cuando eso ocurre pasa algo muy típico, y sé que esto te ha pasado. Los prospectos comparan opciones, piden propuestas y evalúan precios. ¿Por qué? Porque están evaluando opciones y la única comparación que tienen para ellos es el precio. Porque no hay diferenciación, entonces todo se reduce al precio. Entonces, cuando una empresa no está bien diferenciada, el mercado la trata como una opción más. Y cuando está ahí, entras automáticamente en comparación. Es como cuando tienes un problema de salud. Si buscas un médico general, probablemente vas a comparar varias opciones. Pero si necesitas un neurocirujano especializado en un problema específico, no comparas 10 opciones. O sea, literalmente vas por el especialista correcto. Y eso es exactamente lo que hace este primer pilar. Ayuda a posicionar tu empresa no como otra opción más en el mercado, sino como la solución específica para el problema específico, pero sobre todo en el momento específico. Y cuando eso ocurre, el negocio deja de competir por precio o con otros proveedores y empieza a atraer prospectos que ya entienden el valor de su servicio antes de siquiera conversar. Ahora viene el segundo pilar. Ya hemos hablado del primero, fundamentos de diferenciación. Ahora aún sería el segundo componente que se llama sistema de decisión precoz. Y resuelve otro problema que también es muy común en estas empresas. La primera vez que un prospecto realmente entiende el servicio es durante la llamada de ventas, obviamente. Y eso significa que el founder pasa gran parte de esta conversación explicando, educando y justificando lo que hace. Y cuando una venta empieza de esa forma, obviamente que el prospecto duda,
se confunde, necesita tiempo para digerir todo lo que le has dicho. O sea, muchas veces termina diciendo, déjame pensarlo. No porque el servicio en sí sea malo, porque tu servicio es bueno, sino porque todavía está intentando entender si realmente lo que ofreces encaja con su problema. Pero las empresas que tienen un pipeline predecible hacen algo totalmente diferente. Y aquí es donde cambio completamente, o sea, con esto cambia completamente la forma de la conversación, el marco total. Ellos educan y filtran al prospecto antes de la llamada. Y eso cambia completamente el punto de partida de la conversación. De esa forma, cuando la conversación ocurre, el prospecto ya entiende qué problema resuelve el servicio, por qué la solución es diferente y si realmente encaja con su situación. Entonces, cuando esto ocurre, la dinámica completa cambia, porque la llamada ya no es de exploración. Si te das cuenta, antes de la llamada, ya saben cuál es el problema claro que tienen, ya entienden la solución, ya ven que hay encaje en lo que necesitan, entonces la llamada se vuelve netamente decisiva, de decisión. La llamada deja de ser una explicación larga y monótona y deja de ser una llamada de 1 hora, 2 horas, hasta inclusive 3 horas. Se convierte en una conversación de decisión. Ese es el sistema precual. Ahora, el tercer componente y determinante se llama dominio comercial y resuelve el último problema que muchas empresas de servicios también enfrentan. Incluso cuando llegan prospectos interesados, muchas veces la conversación sigue sintiéndose como una venta, como un pitch de venta. Entonces, el founder intenta explicar el servicio, responder objeciones y convencer al prospecto, obviamente, de avanzar con el servicio. Pero cuando la conversación ocurre de esa forma, la persona termina en lo mismo. Va a comparar opciones, evalúa proveedores y pide tiempo para pensar. Pero cuando los dos primeros componentes están funcionando, que ya te los dije, diferenciación clara y prospectos preparados antes de la llamada, la dinámica cambia completamente. Porque la llamada deja de ser un intento de convencer para que la persona entre o de presionarlo, se convierte en un proceso de evaluación. Entonces, en lugar de perseguir a un prospecto, el empresario, o sea tú y o el equipo, pueden enfocarse en algo diferente. Evaluar si ese cliente realmente encaja con el tipo de proyecto que quiere desarrollar. Entonces, cuando ocurre todo desde esa posición, las cosas son totalmente diferentes. Porque el prospecto, el potencial cliente, ya no percibe presión de venta, porque deja de sentirse como una venta. Se convierte en un proceso de selección de tu parte. Entonces, eso hace que se perciba claridad, estructura y sobre todo la autoridad. Y la decisión termina siendo muy natural. Ahora, ¿cómo encaja esto que te acabo de comentar en tu caso? Cuando juntas estos tres componentes, primero, posicionas tu servicio con una diferenciación clara para que el mercado entienda exactamente por qué elegirte. Después, creas un sistema que educa y filtra los prospectos antes de la llamada para que las conversaciones ocurran con personas que realmente encajan. Y finalmente, conduces la conversación desde una posición de estructura y autoridad donde la llamada deja de ser una venta. Cuando esos tres componentes realmente se dan, recién ahí se convierte en un proceso de decisión. Y eso es lo que termina convirtiéndose en un sistema real comercial. Y es lo que internamente estructuramos con nuestra metodología Sistema de Selección de Clientes. Un sistema diseñado para ayudar a empresas de servicios B2B o firmas a construir un pipeline comercial más claro, predecible y sin depender únicamente de referidos, networking o presión comercial constante. Si ya tienes una llamada agendada, este video tiene un objetivo muy simple: que llegues a esa conversación con claridad sobre cómo funciona el sistema y si realmente esto encaja con tu empresa. Porque en esa llamada no te vamos a explicar esto de nuevo, vamos a analizar la situación en la que estás y ver si tiene sentido implementar esto en tu caso. Y si no encaja, te lo vamos a decir directamente, no te preocupes. Si todavía no tienes una llamada agendada, debajo de este video puedes aplicar para una conversación con mi equipo. Pero importante, te lo vuelvo a recalcar, no trabajamos con todas las empresas. Solo tiene sentido si ya tienes un servicio validado, clientes activos y estás buscando estructurar un sistema comercial